Y pues bueno, también tenemos en este encuentro a nuestro hermano Raúl. Él es, bueno, obispo, no está mucha presentación, que está con nosotros. Él está en la ciudad de Roma en este momento y ha querido también tejer su palabra con nosotros en este encuentro y motivarnos y ayudarnos también a entender un momento este encuentro de oración por el sínodo de la sinodalidad. Por favor. Es un gusto estar con ustedes. Es también pues algo muy impresionante nosotros reunirnos en oración para pedir por la iglesia en estado sinodal que está viviéndose en Roma. En estos días en que el mundo se ve sacudido por esta violencia que se ha desatado en la zona que pues tiene mucho tiempo que está allí prendida con alfileres la paz. Esto es algo en donde no nos toma de sorpresa esto que está pasando entre Hamas e Israel. Y pues nos vemos en la necesidad de ampliar nuestro corazón. Sí, no debemos quitar nuestra atención de lo que está viviendo en este momento la iglesia, que es el sínodo de la sinodalidad. Sinodalidad significa caminar juntas, caminar juntos. Pero ya no pensamos en una iglesia aislada, en un pueblo de Dios exclusivo, que no abarca, incapaz de abarcar a la humanidad entera. Caminar juntos el día de hoy, lo entendemos, de caminar juntos no solamente entre los obispos, entre los presbíteros, caminar junto con la vida consagrada, junto con la vida laical, no. Esto ya suena a aislamiento de la iglesia, suena a una iglesia encerrada en sí misma, no. El día de hoy caminar juntos es caminar con la comunidad entera. Es abrir nuestros ojos al sufrimiento y precisamente en este momento en el que nosotros tenemos que pensar en la humanidad entera, tenemos este signo terrible, este signo que ¿cómo no? Es un signo que amenaza a la paz mundial, ¿no? No podemos creer que esto se reduce a dos pueblos, el pueblo palestino y el pueblo hebreo. No podemos ya nosotros sentirnos como un ente aparte, una entidad que tiene su propio proyecto, que tiene al Señor Jesús como líder y fundador y líder, que tiene unos cuerpos internos en la iglesia, como ya los citaba yo, en donde nosotros tenemos que pues limar asperezas o cada día abrir más nuestro corazón para integrar digamos las partes de esta iglesia considerada intrínseca en sí misma. No, ya no es esto. Hace mucho rato que la iglesia se ubica en medio de la universalidad del mundo. Ya la iglesia, aunque el Concilio Vaticano II, por supuesto, que para hacer este cambio de una apertura al mundo, una apertura a la sociedad, pues tuvo que fortalecer dentro de sus constituciones apostólicas la cuestión en los diversos documentos, especialmente en las constituciones apostólicas que ese sínodo generó, pues una es sobre las liturgias, la otra es
sobre la palabra de Dios, la otra es sobre la parte litúrgica de la iglesia, la otra es sobre la revelación. No, ya no es esto, este fortalecimiento de una iglesia en sí misma necesitaba hacerlo, necesitaba revisarse y hacer una crítica severa sobre su caminar, considerándose pueblo de Dios y un pueblo de Dios elegido. Lo tuvo que hacer, pero no cabe duda que esto la ha llevado a reconocer que ella no se puede entender a sí misma si no se ve envuelta en la humanidad para la cual fue creada, para ser dentro de la humanidad un instrumento del amor de Dios, un instrumento del acrecentamiento de la dignidad humana, un fermento de una comprensión mucho más integral y aguda de lo que es la familia humana, de las obligaciones que la familia humana tiene dentro de el contexto que de muchas maneras en este cambio que empezamos a sentir, este cambio, digámoslo así, este avance acelerado de la Organización Mundial que se empieza a dar en el siglo XX, se prepara ya desde el siglo XIX, pero en el siglo XX empieza a haber una conciencia más de mundo entre los seres humanos. Simplemente a esto ayudan los enormes avances que en el orden de la comunicación tenemos el día de hoy. Nosotros, qué esperanza que en la primera mitad del siglo XX que tuvimos las dos guerras mundiales, pero la facilidad para ver, allí ya se empezó de alguna manera, con todas las limitaciones que tenía la comunicación mundial, pues se empezó a ver la necesidad de abrir los ojos ante estos acontecimientos que afectaban la vida del mundo entero. Pero todo lo que se ha y la misma guerra aceleró los mecanismos, primero la investigación científica y los mecanismos que aceleraran la construcción de los instrumentos de muerte, instrumentos de muerte entre los cuales desgraciadamente está la bomba atómica. Por supuesto que aceleradamente las naciones en guerra tuvieron que modificar su capacidad técnica y su capacidad científica, digamos, incluso para armar armas más efectivas y mucho más agresivas, como llegó a ser la bomba atómica. Esto es la parte espantosa, la parte triste, pero que de ese tiempo para acá, la aceleración de la ciencia, la aceleración de la técnica empezó a ser lo que nosotros el día de hoy vemos. Pero esto no nos da la paz, lo estamos viendo en estos momentos. Esto no nos da la paz. Al contrario, estos avances nos han hecho depredadores, nos han dado la capacidad de la contaminación del mundo, nos han dado la capacidad de la destrucción de la naturaleza, nos han dado la capacidad de la manipulación del mundo, de manera que las desigualdades han aumentado. No se compara la capacidad, digamos, de las economías de las naciones con unas economías más avanzadas, con la capacidad que tienen todavía las naciones pobres para desarrollar
medios para tener más salud, para tener mejor alimentación, para tener todos los medios de comunicación. Esto ha aumentado, desgraciadamente, la capacidad de concentración de poder en unos cuantos. Entonces, estamos nosotros viendo, pero además esto no nos hace mucho más nobles, no nos ha hecho mucho más sensibles. No, este contraste terrible que en este momento vemos, y la crueldad con la que se está tratando pues sí, y también la irracionalidad en la que se cae cuando se llevan las cosas hasta los extremos, cuando estos antagonismos que hay entre las ideologías del mundo nos lleva a los extremos a los que estamos llegando, y que esto lo hemos aprendido, que eso no se quede encerrado entre dos naciones que en sí se enfrentan. No, allí en esos dos polos que hay, están detrás grandes potencias capaces de digámoslo así, de desatar una conflagración. Todos lo sabemos, lo que estamos leyendo en este momento. Entonces, pero eso no nos debe a nosotros que queremos, que estamos viendo el futuro desde el amor, desde la esperanza, desde la capacidad de hacer el bien que Dios nos ha dado en nuestra conciencia, que Dios nos ha dado en las estructuras nobles. ¿Cómo no? Las estructuras nobles que a través de estas contradicciones, como por ejemplo, pues la creación de las Naciones Unidas, que muchas veces desgraciadamente se ha quedado muchas veces en una manipulación, o la búsqueda en efecto, de regular la capacidad bélica de las naciones. Por supuesto que hay valores que han crecido, por supuesto que las alianzas internacionales que se han hecho, las asociaciones mundiales como las Naciones Unidas, que repito, se manipulan muchas veces, pero también hemos avanzado en la grandísima racionalidad de la administración del mundo. Sí, ¿cómo no? A través de las asociaciones continentales, con la búsqueda de los respetos de los derechos humanos de todos los habitantes de la Tierra. Tenemos muchas cosas que hemos sido capaces de hacer y de tener centros de atracción para dialogar y para fortalecer la paz y para fortalecer la desigualdad y todo. Pero tenemos nosotros que aprender que esa es toda la base social. Esto también es importantísimo, que no son los grandes del mundo los únicos que deben manipular la tierra, los únicos que deben tener una palabra. No, aquí es donde se ve la necesidad de que la base social trabaje por la educación política de todos, de los habitantes del mundo. Las naciones tenemos que entender que a todos tenemos que hacer llegar las posibilidades de participación dentro de la definición de lo que queremos hacer de este mundo. No podemos seguir nosotros en esas desigualdades en la toma de decisiones. No podemos nosotros
incluso las naciones más débiles, las naciones más pequeñas, o las naciones medianamente desarrolladas, no podemos dejar a que los grandes del mundo, que los ambiciosos del mundo, que sean los que se dediquen nada más a ser los que decidan por encima de toda la población. Es necesario, se hace necesario la conciencia, y yo creo que una reunión como esta, a la que hemos sido convocados, en donde está de por medio la oración, en donde está de por medio la fe, en donde está de por medio los valores altos de la construcción humana, pero que no se queden en nosotros. No, es indispensable que nosotros que nos demos cuenta que desde los más pequeños sean llevados a la construcción social. Yo vi un ejemplo maravilloso de esa reconstrucción de la historia que hizo un obispo que a mí me precedió, que era mi predecesor, porque yo fui nombrado como sucesor suyo. Estoy hablando de don Samuel García, en la diócesis de San Cristóbal. Don Samuel fue capaz de hacer sujetos a los indígenas que estaban de esclavos cuando él llegó. Don Samuel fue capaz de darles un lugar a todas ellas y a todos ellos, de construir un Chiapas diferente, en donde los hermanos habitantes de esas tierras, que no eran pocos, eran 1,5 millones. Y don Samuel fue capaz de crear, no don Samuel solo, no. Don Samuel tenía una gran capacidad de construir equipos, de construir instrumentos que les dieron a nuestros hermanos la capacidad de ser sujetos, constructores de su propia historia y sujetos dentro de la construcción de la misma iglesia, que fue la que les dio la conciencia de su dignidad y les dio también la conciencia de lo que es un mundo justo. Esto yo lo vi. Y cómo él puso la mirada en los más pequeños y las cosas se construían consultando las comunidades pequeñas. Las comunidades, yo vi un proceso de sínodo que don Samuel llevaba cuando yo llegué a Chiapas. Desde las comunidades más pequeñas llegaban construidas de manera, con una logística, en donde comunidades pequeñas, en comunidades mucho más grandes, construían la palabra que querían. Esas comunidades grandes iban a las parroquias y en la parroquia constituían la palabra que venía desde las bases y que debía llegar a la construcción de ese sínodo. Y luego allí en ese sínodo, en esa primera fase que era la construcción de las parroquias, entonces ya eran las regiones pastorales, y esas regiones llegaban finalmente a representantes de esas regiones. En todos lados era por representación, por supuesto, pero con la palabra de todos llegaban las propuestas que había en el sínodo. Yo, pues, con don Samuel, nosotros veíamos esas propuestas y nosotros decidíamos cuáles eran las propuestas centrales que debían pasar a las soluciones finales que proponía ese sínodo, que después ya se convirtieron en todo una sabiduría que le dio un camino a esa diócesis hasta por muchos años, pero con la palabra de todos y con la participación de todos. Esto es lo que nos debe enseñar un sínodo. Lo que nos debe enseñar, y ahorita está un sínodo en la iglesia, sí hay unos representantes ahí, pero si no hacemos esto, y si no, como dije, no de una iglesia encerrada en sí misma, no, si no hacemos eso con una visión amplia del mundo, en donde todos los pobladores de este planeta sean capaces de hablar del futuro de mañana, nosotros no vamos a salir de la situación de desigualdad, de la situación de injusticia, que es la justicia, es la que desata la violencia, la que es la base. La injusticia es la madre de las guerras, la injusticia es la madre de todos los equilibrios que pueden venir encima.
Entonces, es importante, pues, esto es mi palabra, que nosotros nos hagamos la idea de cómo vamos a lograr llegar esta palabra de construcción de paz, esta palabra de auténtico respeto de la dignidad humana y quitándonos ideologías de por medio, quitándonos diferencias nacionalistas, diferencias de todo tipo. Es una evolución y tenemos que encontrar el camino, porque cada vez se acerca, esto el Papa lo acaba de decir en su exhortación apostólica, Laudato Deum, acaba de decir que estamos con toda claridad, lo que están diciendo los científicos, estamos a punto de llegar, qué desgracia que estamos a punto de llegar a un calentamiento global que no nos permitirá regreso, en donde allí tenemos un referente, en donde por el bien de todas nos tenemos que juntar y nos tenemos que poner de acuerdo. Bueno, esto es sencillamente lo que yo podía decirles a ustedes. Esto significa la sinodalidad, es caminar juntos, pero no creer que es caminar juntos la iglesia y agarritos la mano. No, señor, caminar juntos como la humanidad entera, que debe rescatar a la creación entera, que debe rescatar la naturaleza, que debe rescatar la vida de todas las criaturas. Ya se acabó la naturaleza, ya se habla de esto, los derechos de la naturaleza. La naturaleza tiene unos derechos. Dejémonos de manejar a la naturaleza como si somos los dueños y que podemos hacer destrozo en medio de ella. No, señor, la naturaleza tiene unos derechos en sí misma. Hasta allí debemos llegar todos juntos, con todas las potencias de la naturaleza, con toda la participación de los seres que nos rodean y los seres humanos que tenemos la responsabilidad de crear los proyectos, llegar a tener un mundo diferente. Esto es lo que yo quería decirles y que el Señor nos ayude en esta noche a pedirle con una grande apertura de corazón y de fe, de que está bien, estamos reunidos, pero nos faltan todos y todas, incluyendo a todas las criaturas a las que debemos respetar y a las que debemos darles su lugar para que ellas también participen en la recuperación del mundo. Pues muchísimas gracias, Monseñor Raúl, por estas palabras que nos hacen pensar también en Dios, pensar en nuestro mundo, pensar en nuestro compromiso espiritual, social, político, ético que tenemos también entre todos y todas. Nuestra oración ha iniciado hablando de la paz, ha iniciado también alegrándonos con un canto y ahora ha también continuado con estas palabras de Monseñor Raúl que nos comparte y que quiere unir precisamente nuestro sentir, nuestro pensar y más que nada con Monseñor Raúl, con un pastor con olor a ovejas, como dice el Papa Francisco, que ha estado también pues muy al tanto de todo lo que pasa en nuestro mundo. Te agradecemos mucho, Monseñor Raúl, le agradecemos mucho por estar con nosotros.